pensaron que era solo otro discurso vacío. Pero, ¿qué ocurrió realmente a las 7 en punto en Ouagadougou? En cuestión de horas, la noticia cruzó océanos. En París, diplomáticos se preguntaban si sus acuerdos seguían intactos. En Tel Aviv, analistas de inteligencia entraron en pánico. En Washington, se activaron reuniones de emergencia. Durante meses, las grandes potencias extranjeras observaron al presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso como un líder más. Fuerte en palabras, débil en hechos, igual que tantos antes. Sin embargo, estaban a punto de subestimar la determinación de un pueblo y su líder. Esa mañana, exactamente a las 7, sucedió lo inesperado. Sin un solo disparo, pero con la precisión de un relojero, un operativo secreto desmanteló redes de vigilancia y anuló contratos tecnológicos extranjeros. El mensaje resonó. África ya no es el tablero de juego de otros. Lo que nació en Ouagadougou no fue solo un acto político. Fue una afirmación de dignidad y una memoria colectiva en acción. El pueblo de Burkina Faso reclamando, pieza por pieza, el control de su destino. Y lo hizo sin violencia. Para muchos, esto marca el inicio de una nueva era africana. Para entender cómo este día transformó la historia, retrocedamos y sigamos el hilo hasta su origen. ¿Estamos presenciando el surgimiento de una doctrina africana de autonomía, o quedará solo como un gesto aislado? Ignorar este día sería renunciar a comprender un cambio que podría alterar el equilibrio mundial. La mañana comenzó serena, pero nada volvería a ser igual en Burkina Faso. Todo comenzó mucho antes de las 7. La semilla de rebelión se plantó en las sombras, alimentada por promesas rotas y una vigilancia cada vez más asfixiante. En los primeros destellos del alba, una caravana de camiones militares se detuvo frente a discretos edificios de Ouagadougou. No hubo estridencias ni disparos, solo la firmeza silenciosa de quienes sabían exactamente qué buscaban. Oficiales del ejército irrumpieron y, en menos de unas pocas horas, desmantelaron empresas fachada que durante lustros habían servido como tapaderas para la inteligencia israelí. Lo incautado fue más revelador que cualquier confesión. Servidores, discos duros, teléfonos encriptados y contratos tecnológicos. Todo quedó en manos del Estado, sin que se derramara una gota de sangre. Aquella operación quirúrgica envió un mensaje inequívoco. África ya no es un tablero ajeno. Al mediodía, el presidente Ibrahim Traoré apareció ante la prensa, sin levantar la voz. Sus palabras, sin adornos, retumbaron. África ya no es un punto ciego. No era solo una frase, sino una advertencia. La operación no solo desarticuló una red sofisticada de vigilancia extranjera, también rompió décadas de silencio y sumisión que permitieron la manipulación externa en África Occidental. Para entender la magnitud de este acto, podemos recordar ejemplos históricos donde acciones similares cambiaron el rumbo de países enteros. Por ejemplo, en 1953, en Irán, la nacionalización del petróleo por parte de Mossadegh desafió el control extranjero. Aunque finalmente fue derrocado, su gesto dejó una huella imborrable en la identidad nacional. En el contexto africano, la nacionalización de minas de cobre en Zambia en los años 70 marcó un antes y un después en la autonomía económica regional. Sin embargo, a diferencia de aquellos episodios, la operación en Ouagadougou fue quirúrgica y absolutamente incruenta. Donde muchos ven poder en tanques y cañones, la realidad del siglo XXI es más insidiosa. Contratos opacos, cables de fibra óptica y ayudas desinteresadas. Durante años, compañías extranjeras firmaron acuerdos bajo la apariencia de desarrollo mientras construían una infraestructura invisible de control sobre los recursos africanos y la información más delicada. Burkina Faso demostró que, con táctica y resolución, es posible desmantelar este entramado sin violencia. Pero el costo de la inacción era claro: seguir siendo piezas en el juego de otros, perpetuando la dependencia que ha marcado a generaciones enteras. Lo ocurrido esa mañana fue mucho más que una redada, fue una declaración de soberanía. Y esa chispa, encendida en Burkina Faso, pronto podría incendiar la región. Para ilustrar este fenómeno, basta mirar cómo el control de los cables submarinos de fibra óptica en África ha estado históricamente en manos de consorcios europeos o asiáticos.
En muchos casos, la transferencia de datos africanos hacia servidores en el extranjero ha permitido un rastreo silencioso de gobiernos y ciudadanos, sin que estos tuvieran siquiera conciencia del monitoreo constante. El caso de los contratos de Huawei en varias capitales africanas, por ejemplo, es solo la punta del iceberg de una tendencia global donde la tecnología se convierte en el nuevo campo de batalla geopolítico. El eco de la operación se expandió con rapidez, obligando a gobiernos y diplomáticos extranjeros a reaccionar. Nadie podía ignorar que el equilibrio de poder en África Occidental acababa de cambiar. En menos de 3 días, la sacudida alcanzó los despachos de inteligencia en Tel Aviv. Lo que empezó como un acto soberano de Burkina Faso se transformó en una ola que puso en alerta máxima a potencias extranjeras. Ejecutivos tecnológicos y agentes de inteligencia sintieron el golpe de una política calculada, implacable. La primera orden fue inequívoca de todos los contratos tecnológicos ligados a firmas extranjeras sospechosas. Empresas de ciberseguridad, telecomunicaciones y consultorías asociadas a intereses israelíes fueron expulsadas sin miramientos. Los servidores y equipos de vigilancia quedaron desmantelados en menos de 24 horas, prueba de una determinación sin precedentes. La expulsión sistemática de ONGs vistas como fachada para intereses foráneos. Equipos enteros de cooperación internacional recibieron la orden de abandonar Burkina Faso. El mensaje era brutalmente claro. Ningún actor externo tendría vía libre para operar en las sombras. La purga no se detuvo ahí. Diplomáticos con historial de inteligencia fueron declarados persona non grata, obligados a salir en menos de un día. Las imágenes de convoyes diplomáticos escoltados por militares recorrieron portadas africanas, enviando un mensaje inequívoco a quienes observaban desde lejos. Así nació el Cortafuegos de África Occidental, una alianza tácita de defensa ante la injerencia extranjera, construida no con muros, sino con decisiones soberanas y coordinadas. La región, por primera vez en décadas, actuaba en bloque. El efecto dominó fue inmediato. Mali, Guinea y Níger, inspirados por la audacia de Burkina Faso, tomaron medidas semejantes. Mali congeló todas las importaciones de tecnología militar israelí. Guinea suspendió proyectos cibernéticos con contratistas extranjeros bajo sospecha. Níger abrió investigaciones formales sobre sus propios acuerdos tecnológicos, muchos firmados con empresas señaladas en el operativo burkinés. En Tel Aviv y en Occidente cundió el pánico. Las reuniones de emergencia se apilaron, las embajadas exigieron respuestas, y los canales diplomáticos quedaron en silencio. El golpe no solo era económico, con miles de millones de dólares en contratos evaporados, sino estratégico. La influencia cultivada durante generaciones comenzaba a desmoronarse en cuestión de días. Este fenómeno recuerda a la creación de la OPEP en 1960, cuando países petroleros unieron fuerzas para proteger sus recursos de intereses externos. El éxito de la OPEP en influir el mercado global del petróleo fue posible gracias a su unidad y determinación. Del mismo modo, la coordinación de Burkina Faso con sus vecinos podría transformar la capacidad de África Occidental para negociar desde una posición de fuerza. Y todo esto sucedió sin disparar una sola bala. Burkina Faso y sus aliados demostraron que la disciplina institucional puede ser más demoledora que la confrontación militar. La ventana es breve. Si África no aprovecha este pulso de soberanía, la oportunidad podría perderse durante generaciones. Sin embargo, lo más decisivo no fue la reacción internacional, sino lo que surgía dentro. Mientras el mundo especulaba sobre el futuro, en Burkina Faso y en toda la región africana se encendía algo más profundo, algo que ni los satélites ni los espías podían captar. Las calles de Ouagadougou se llenaron de rumores, esperanza e incertidumbre. Lo invisible empezó a tomar forma, una sociedad preparada para defender lo que acaba de recuperar. Por primera vez, África no solo rechaza la injerencia extranjera, ahora diseña y coordina su propio escudo defensivo. Aquella decisión audaz tomada en Burkina Faso se ha transformado en una estrategia regional, articulada y calculada con precisión. Gobiernos de toda la región elaboran listas negras conjuntas de empresas y actores considerados amenazas. Comparten inteligencia, cierran filas y levantan barreras para impedir el acceso de redes de vigilancia foráneas a sus sistemas críticos. Desde ahora,
Los datos sensibles y las infraestructuras clave quedan bajo estricto control africano, protegidos por sistemas cerrados y monitoreo constante. La Unión Africana, inspirada por el ejemplo decidido de Ibrahim Traoré, se prepara para presentar una resolución histórica. Este documento establecerá un marco común de resistencia soberana, permitiendo a cada país miembro blindarse frente a la manipulación y la dependencia tecnológica externa. Para comprender la relevancia de esta acción, recordemos el ejemplo de Estonia tras el ciberataque de 2007. Ese país báltico fue pionero en desarrollar una estrategia nacional de ciberdefensa y cooperación internacional, consolidando su soberanía digital. África Occidental, inspirada por estos precedentes, busca ahora protegerse de amenazas híbridas y blindar su independencia tecnológica. Mientras tanto, en Tel Aviv, Washington y Bruselas crece la alarma. Ya no solo está en juego la pérdida de contratos de valor incalculable o la expulsión a asesores. Occidente teme perder el acceso a recursos vitales y la posibilidad de influir sobre gobiernos clave. Los informes internos proyectan pérdidas de miles de millones de dólares y proyectos congelados por tiempo indefinido. Los líderes africanos se preparan para el momento decisivo, la votación de la resolución continental. Mientras tanto, fuerzas externas buscan la manera de fracturar la nueva unidad africana desde las sombras. No se trata solo de lo que Traoré desmanteló, sino de lo que empezó a edificar, casi en silencio. Sin embargo, lo que más inquieta a las antiguas potencias es que esta ola de resistencia no es una rebelión aislada. Es un modelo replicable, una hoja de ruta que otros países ya estudian, la llamada Doctrina Traoré. Sus pilares, autonomía tecnológica, disciplina institucional y presión colectiva, se analizan en los centros de poder de todo el continente. El futuro de la autonomía africana depende ahora de la consolidación de este modelo. Si la doctrina Traoré resiste y se expande, África podría, por primera vez en su historia moderna, controlar su destino sin tutelas externas. Occidente enfrenta un riesgo real. El control estratégico sobre África está en peligro, y no existen garantías de que su antigua influencia regrese. Esta nueva era no llegó envuelta en caos ni en improvisaciones. Traoré demostró que el cambio real exige disciplina y estructura. No hubo vacío de poder, sino pasos definidos, instituciones reforzadas y reglas para todos, sin excepciones. El núcleo de la doctrina Traoré no es únicamente expulsar la injerencia extranjera, sino ofrecer algo radicalmente distinto: transparencia absoluta, sin secretos, sin redes ocultas, sin tolerar la manipulación. La rendición de cuentas se convierte en ley inviolable y el acceso a la información en derecho fundamental del pueblo. La doctrina Traoré no glorifica la violencia ni alimenta resentimientos. Su poder reside en la disciplina colectiva y la recuperación de la agencia nacional, superando el relato del victimismo. Es un llamado a construir con firmeza, no a destruir por rabia. El mayor impacto es que este modelo trasciende Burkina Faso. Es una guía replicable para cualquier nación africana que busque romper cadenas y trazar su propio rumbo. La cooperación continental deja de ser promesa y se convierte en alianzas tangibles, libres de tutelas ajenas. La pregunta ya no es si el mundo cambiará, sino quién osará dar el primer paso. Ignorar estas lecciones es condenarse a repetir la dependencia y a ceder el futuro. Pero asumirlas puede detonar una ola de emancipación, no solo en África, sino allí donde aún se lucha por la soberanía. Pero, ¿cómo logró Traoré sostener este cambio bajo presiones tan intensas? Las respuestas revelan tanto su audacia personal como las grietas de un sistema global. El cambio llegó sin pedir permiso. Cuando el mundo apenas parpadeaba, una nación africana se atrevió a romper cadenas que llevaban siglos forjándose. Sin disparar una sola bala, sin proclamas vacías, Burkina Faso reescribió su destino con una mezcla de memoria y audacia. Hoy, la soberanía africana ya no es solo un ideal lejano. Es una realidad concreta, viva y contagiosa, prueba de que la resistencia paciente puede doblegar contratos y sombras. La independencia dejó de ser eslogan,
Se ha vuelto tarea diaria, invitación urgente a quienes sueñan un futuro sin amos extranjeros. Pero la pregunta se niega a desaparecer. ¿Seremos simples testigos, perdiendo nuestra voz mientras otros deciden por nosotros? ¿O nos atreveremos a hablar, aún sabiendo que hacerlo puede encender fuegos en quienes todavía titubean? El precio del silencio es alto, más que recursos o poder. Está en juego el derecho a decidir y a legar dignidad a las próximas generaciones. Hoy, Burkina Faso demostró que la voz de un pueblo unido puede hacer tambalear imperios enteros. Este es el instante de decidir. Si el cambio ya no pide permiso, la verdadera cuestión es, ¿quién será el próximo en reclamar su historia? Tercero, la transparencia debe institucionalizarse. La publicación de todos los contratos estatales y convenios tecnológicos en plataformas públicas evitará la corrupción y el retorno de influencias opacas. El acceso a la información debe ser garantizado como parte de los derechos humanos fundamentales. Para que este momento no se desvanezca como tantos otros en la historia africana, es esencial tomar pasos concretos. Primero, la educación de la ciudadanía sobre el valor de la soberanía tecnológica debe ser prioritaria. Programas en escuelas y universidades pueden formar a las nuevas generaciones en ciberseguridad, análisis de contratos internacionales y derechos digitales. Segundo, la creación de consorcios regionales para el desarrollo de tecnología propia permitirá a África Occidental reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Países como Kenia y Sudáfrica han demostrado, con sus polos tecnológicos, que la innovación local puede competir globalmente. Replicar estos modelos en Burkina Faso y sus aliados fortalecerá la resiliencia regional. Cuarto, la cooperación internacional no debe cerrarse, sino redefinirse. África puede y debe negociar de igual a igual, aceptando alianzas solo bajo condiciones de beneficio mutuo y respeto a su autonomía. Ejemplos como la renegociación de contratos mineros en Tanzania bajo el presidente Magufuli han demostrado que una postura firme puede traer mejores condiciones económicas y mayor independencia. En suma, el camino trazado por Ibrahim Traoré y Burkina Faso es apenas el primer capítulo de una historia mucho más amplia. Una historia que puede inspirar a continentes enteros y a todos aquellos que, en silencio, sueñan con un mañana libre de cadenas externas. Finalmente, es fundamental crear mecanismos de alerta y respuesta rápida ante intentos de injerencia, ya sean cibernéticos, diplomáticos o económicos. La formación de equipos especializados de reacción, compartidos entre países miembros, permitirá contener amenazas antes de que se conviertan en crisis. Así, la deuda de la pregunta se cierra. El 7 de la mañana en Ouagadougou fue el comienzo de una nueva era, y el eco de esa hora resuena hoy en todos los rincones donde la libertad aún se defiende. La pregunta original, la que nos trajo aquí, encuentra su respuesta en los hechos. A las 7 en punto en Ouagadougou, no solo ocurrió un operativo, sino el renacimiento de una esperanza colectiva. Esa llama puede apagarse o encender un incendio de dignidad y autonomía. El destino depende ahora de la decisión de cada nación, de la vigilancia de sus ciudadanos y del coraje para sostener la soberanía conquistada.